Bien, volvemos acá en el Ecuador porque la Asamblea Nacional tiene todo listo para su instalación durante este día viernes. En esta primera sesión comenzará oficialmente el trabajo de los nuevos 137 legisladores que resultaron electos como parte de estas elecciones extraordinarias que siguieron a la muerte cruzada. La sesión está convocada para las 10 de la mañana. Miguel Pesantes, administrador de la Asamblea, aseguró que todo está listo, aunque hasta el mediodía del 16 de noviembre faltaban 30 asambleístas por entregar su documentación para recibir sus credenciales de acceso al Palacio Legislativo. Según Pesantes, para poder organizar la sesión inaugural de la Asamblea, se contrató a unas 60 personas del área administrativa. Además, se prevé un dispositivo de seguridad especial con participación de la policía y también de las Fuerzas Armadas. En esta primera sesión del Pleno, la dirección temporal estará a cargo de los 3 asambleístas más votados que encabezaron la lista nacional. En este caso sería Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, que actuará como presidenta, Patricio Carrillo de Construye, que ocupará la primera vicepresidencia, y Valentina Centeno del oficialismo, de la Alianza ADN, que ocupará la segunda vicepresidencia. Los 3 ocuparán sus cargos solamente hasta que el Pleno decida quiénes serán las autoridades para la nueva Asamblea. Para que todos los latinoamericanos conozcan qué es lo que se va a decidir el día de mañana, en la cobertura que estará presente DNews, les vamos a mencionar que lo primero que se va a elegir es quién va a ser el próximo presidente por este periodo en la Asamblea Nacional. Luego hay 2 vicepresidencias, la primera y la segunda, que tiene que haber una alternabilidad también en el tema de género. Y finalmente se procederá a la elección de los 4 vocales que integran el Consejo de Administración Legislativa. Todo esto a partir de las 10 de la mañana, primera sesión de la Asamblea Nacional Ecuatoriana. ¿Qué es lo que nos espera para este día viernes acá en el Ecuador cuando el legislativo entre en funciones? Lo dialogamos a continuación junto a Otto Sonnenschosler, ex vicepresidente del Ecuador, también ex vicecandidato a la presidencia de la República. Muy buenas noches, Otto. Gracias por este tiempo. Le saluda César García. Buenas noches. Hola, César. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. A sus órdenes. Bien. Como experto en la política ecuatoriana, ¿qué es lo que se avisora para el día de mañana, en donde aparentemente no habrían sorpresas? Se ha hablado del nombre de Henry Kronfle como el próximo presidente de la Asamblea, en un acuerdo entre el oficialismo, el Partido Social Cristiano y también la Revolución Ciudadana. Sí, bueno, eso es lo que se ha anunciado, es público. El periodo anterior, es decir, el que inició en 2021, se dio un acuerdo similar con el entonces recién electo presidente Lasso y su bloque legislativo, que se rompió por sorpresa en el Pleno. Finalmente el presidente Lasso, quien había ganado con una propuesta en contra del socialismo del siglo XXI, pensó, valoró y supuso que una alianza con esa fuerza política iba a debilitar su base electoral. Creo que no se equivocaba en ese entonces. Hoy parecía, hace una semana, que esa alianza se caía porque el expresidente Correa, líder del socialismo del siglo XXI en Ecuador, manifestó su intención real de que se destituya a la actual fiscal general del Estado a través de un juicio político. Y entonces dio a entender que este acuerdo pasaba por ese juicio político. Y muchas fuerzas políticas sonaron las alarmas y dijeron pues que la unidad era una cosa y la impunidad era otra, y no apoyarían algo en ese estilo. Pero han logrado rescatar el acuerdo y parece ser que mañana se dará lo que ustedes dicen. El señor Kronfle, en representación del Partido Social Cristiano,
como presidente de la Asamblea Nacional, una asambleísta del socialismo del siglo XXI, apellido Veloz, como vicepresidente, primera vicepresidente, y de segunda vicepresidente, alguien del partido de gobierno. Probablemente Valentina Centeno, a quien ven ahí en pantalla, que es la representante hasta ahora del bloque oficialista. ¿Usted qué hubiera hecho si hubiera ganado las elecciones? ¿También hubiera propiciado un acuerdo de estas características en aras de la gobernabilidad y sabiendo que hay poco tiempo para resolver una cantidad de problemas y que el pueblo ecuatoriano no puede esperar que los políticos se pongan de acuerdo? Pero ¿cuáles serían las líneas rojas? Claro, o sea, mire, nosotros en nuestro proyecto de campaña salieron electos 8 legisladores. Algunos de ellos han tomado el camino de ese acuerdo, otros están buscando una alternativa. ¿Pero por qué? Y en ese lado es que quiero yo ser claro, porque el acuerdo no supera, al menos ante la opinión pública, el tema de distribución de cargos en el legislativo. Que créame, eso es lo que menos le interesa a los ciudadanos. Lo que nos interesa a los ciudadanos y debería de interesarnos en este tipo de acuerdos es qué consensos reales han llevado a cabo en los temas sensibles que hoy enfrenta el país. Hay un acuerdo para aprobar reformas necesarias en el fortalecimiento del sistema penal para la lucha contra un crimen que está desatado en el Ecuador en niveles sin precedentes. Hay acuerdos para reformas económicas porque el gobierno entrante no lo ha dicho todavía, no sé si estratégicamente consideran que ese es el camino, pero es evidente que tienen que hacer reformas económicas porque tienen unos huecos presupuestarios gigantescos de 5 puntos del PIB, solo para cerrar lo que queda de este año. Y para el próximo año necesidades de financiamiento de casi 10 puntos del PIB. Entonces, nadie le va a prestar al Ecuador si no toma decisiones en materia económica. Quisiera saber cuáles son las que plantea el presidente y si en este acuerdo lo van a respaldar. Yo creo que esos son los temas trascendentales. De ahí, créanme, a los ecuatorianos les trae sin cuidado si el presidente fulano o mengano de la Asamblea Nacional. Lo que nos interesa a los ecuatorianos es si esos acuerdos van más allá de la nominación de autoridades. Y hasta ahora no se conoce nada en ese sentido. Solo las intenciones del socialismo del siglo XXI de trabajar un camino de impunidad que ha sido hace años el norte de su proyecto, ya sea a través de la destitución o la presión sobre la fiscalía o en otro proceso que está en marcha, que es la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, muy probablemente para la revisión de sentencias en casos de corrupción. Entonces, todo eso es parte de una agenda visible de un proyecto político que, insisto, solo habla de venganza, de impunidad, de persecución, y nadie habla de los temas que nos interesan a los ecuatorianos, que es cómo logramos tener un gobierno que impulse una solución al problema de inseguridad insufrible que vivimos en el Ecuador y que impulse una reforma económica que le permita estabilizar la situación fiscal y acceder a un financiamiento para hacer las inversiones que se necesitan para que el Ecuador levante cabeza, genere empleo, genere oportunidades y salgamos todos de esta crisis. Gracias. Bueno, estaremos atentos entonces a qué pasa el día de mañana. Muy gentil por este tiempo, ex vicepresidente. A sus órdenes. Muchas gracias y para servir. Saludos.